18 minutos pasan de las 8 de la mañana. Era esta semana una fecha clave para la mujer del presidente del gobierno. Es la tercera vez que el juez Juan Carlos Peinado intenta ya notificar a Begoña Gómez su intención de que sea un jurado popular quien la juzgue en el caso de que la investigación pues continúe y sea realmente juzgada. Sin embargo, no acudió a la comparecencia en los tribunales de Plaza de Castilla. Tampoco lo hizo su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, ni el empresario Juan Carlos Barrabés. El secretario general del PP, Miguel Tellado, aseguró el pasado miércoles que los juicios, sumarios e imputaciones son las procesiones favoritas de los socialistas. Hoy mismo su mujer recibe del juzgado nuevas noticias, recibe del juzgado malas noticias. Poco halagüeñas, desde luego, porque hoy están más lejos de conseguir ese objetivo que tiene, que es evitar el jurado popular. Este es el retrato actual de las corruptelas del sanchismo. Eso es lo que le espera a este gobierno de aquí a que se atreva a poner las urnas. Juicios, sumarios, imputaciones. Esas son las procesiones favoritas de los socialistas en estos días. El viacrucis judicial que protagoniza Sánchez y todo su gobierno. Son las procesiones a los tribunales de justicia, cuando no directamente a la cárcel, donde allí sigue el señor Ábalos. Mientras la defensa ha recurrido a la decisión del jurado popular ante la audiencia provincial. La estrategia de Begoña Gómez es clara y la ha contado esta semana el diario El Debate, que es alargar la instrucción todo lo posible con un laberinto de recursos hasta que se produzca la jubilación del juez Peinado. Pero las acusaciones insisten, el caso acabará en juicio oral sí o sí. Fuentes jurídicas avalan a Peinado en la elección de jurado popular para los delitos de malversación y tráfico de influencias. Nuestro compañero Paco Cobos. Paco, buenos días. Has estado siguiendo minuto a minuto todo este proceso para ver qué es lo que va a ocurrir en las próximas horas, ¿no? Buenos días. Esta semana Begoña Gómez ha vuelto a dar plantón al magistrado Juan Carlos Peinado, delegando en su abogado Antonio Camacho, en una cita en la que el juez instructor se disponía a informarle de su nueva situación procesal. En una comparecencia que rozó las 3 horas de duración, las acusaciones populares pidieron nuevas pruebas contra la esposa del presidente del gobierno, enfocadas a la actualización del salario de su asesora y de la vida laboral de Gómez. Fuentes jurídicas han revelado a Libertad Digital que la defensa ha pedido también nuevas periciales que irían encaminadas a desmontar el relato del magistrado Juan Carlos Peinado. Una de ellas sería el estudio de la figura de los asesores que anteriormente han trabajado para las parejas de otros presidentes del gobierno, para demostrar que es habitual realizar labores como las que hacía Cristina Álvarez para Begoña Gómez. Además, la defensa habría pedido informes sobre la cuantía económica que recibió la Complutense mediante la cátedra de Gómez, sobre el reglamento de la universidad y también la declaración como testigo del director de la cátedra que codirigió la mujer del líder socialista. Todo ello mediante una actitud beligerante contra sus detractores, según lo decía la letrada de la acusación popular de Vox. Ese es un procedimiento que avanza y como avanza, pues hoy hemos tenido que escuchar los ataques furibundos de la defensa a las acusaciones populares, al juez e incluso a los medios de comunicación. Así se ha alargado inesperadamente la instrucción del caso, en el que la Fiscalía no observa novedades para cambiar su posición y pide de nuevo el archivo de la causa. Gracias, Paco. Manos Limpias, otra de las acusaciones personadas, ha matizado, dice que no se opone al jurado popular, pero considera que es precipitado, dice Manos Limpias, porque dice que aún faltan diligencias por practicar. Las acusaciones populares han pedido nuevas pruebas contra Begoña Gómez, mientras la Fiscalía ha vuelto a pedir el archivo de la causa, manteniendo su postura habitual. Por cierto, la esposa de Pedro Sánchez también tendrá que declarar como testigo ante la Fiscalía Europea, que investiga si parte de sus negocios fueron financiados por el Fondo Social Europeo. Se lo decíamos también al principio, seguimos con lo que va a dominar la agenda durante toda esta próxima semana. El martes 7 arranca en el Tribunal Supremo el juicio del caso Koldo por la pieza principal, la pieza de las mascarillas. Es el primer gran juicio de la trama de corrupción más grave de toda la época de Pedro Sánchez. Toda la información la van a poder seguir en Libertad Digital desde este mismo martes. Ya saben que este caso tiene innumerables aristas. Bien, pues concretamente lo que se juzga es esta primera pieza del caso Koldo, las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Los 3 acusados son José Luis Ábalos, el exministro de Transportes, Koldo García, que era su asesor, y Víctor de Aldama, el empresario, comisionista y nexo corruptor, tal y como le llama la Guardia Civil.
¿Qué delitos se les atribuyen? Pues se le atribuye integración en organización criminal, cohecho continuado, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad en documento oficial y también el delito de prevaricación. Las penas que pide la Fiscalía son 24 años de cárcel y multa de 3,9 millones de euros para Ábalos, 19 años de cárcel, la misma multa para Koldo García, y 7 para Víctor de Aldama. Menos para Víctor de Aldama, ya saben que está, en teoría, colaborando con la justicia. Las acusaciones populares encabezadas por el PP lo que hacen es pedir más años. No se conforman con los 24 o 19, piden hasta 30 años de cárcel para Ábalos y Koldo. La pieza central de esta trama es la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Víctor de Aldama. A través de esta empresa se canalizaron contratos millonarios de mascarillas con comunidades autónomas como, por ejemplo, Baleares. Entonces Baleares, dirigida por Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso de los Diputados. Pero no solamente Baleares está en el punto de mira, también Canarias, gobernada por otro ministro actual del Gobierno, por Ángel Víctor Torres, actualmente ministro. También con Adif, la empresa pública de infraestructuras ferroviarias. Esta semana, el Partido Popular, hemos escuchado ya a Miguel Tellado, pero han aprovechado para criticar duramente al Partido Socialista y al Gobierno, también a Ábalos y a Koldo. Jaime de los Santos es el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP. Que si Pedro Sánchez hoy es presidente del Gobierno es porque antes fue elegido secretario general de forma fraudulenta, robándole las primarias a una compañera y teniendo como secuaces a este señor Ábalos y a este señor García, que no solamente ocultaron urnas, sino que hicieron posible, siempre de forma absolutamente repugnante, que Pedro Sánchez llegara a la presidencia del Gobierno. Hoy sabemos que además de ser unos presuntos delincuentes, unos puteros, han sido lo peor que le ha podido ocurrir a la política española, bueno, junto a Pedro Sánchez. 3 jornadas a lo largo de abril, varias jornadas importantes. Por ejemplo, empieza el lunes 7 a las 10 de la mañana con sesiones de mañana y tarde. Y entre esos días clave tenemos el día 7, donde declaran personas del entorno personal de los acusados, incluido el hijo de Ábalos, la expareja de Ábalos, Jessica Rodríguez, y el hermano de Koldo. El día 14 de abril, el director general de la policía, Francisco Pardo Piqueras. El día 15, la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, tan mencionada en los últimos meses. Y también estamos pendientes de esa fecha del 22 de abril, donde va a declarar Francina Armengol, la actual presidenta del Congreso, y Ángel Víctor Torres. Los días ya 23 y 27 declararán agentes de la Guardia Civil, la Benemérita, de la UCO, la Unidad Central Operativa, y el 28, ya lo hemos dicho al principio, el día clave, el día donde declaren los 3 acusados. Y dentro del universo Koldo, Víctor de Aldama sigue siendo la pieza clave también, y lo que ha ocurrido estas semanas es de enorme gravedad. El pasado 12 de marzo, Víctor de Aldama, como ya saben ustedes, compareció en secreto ante el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional. Ahí entregó el famoso sobre de PDVSA, un sobre que ya saben que tiene el logotipo de la petrolera estatal venezolana, que según Aldama se lo dio Delcy Rodríguez, la dictadora de Venezuela, en esa famosa entrada en nuestro país en el 20 de enero del año 2020, el famoso Delcygate, del que el propio Koldo García dice literalmente que no quiere hablar de lo que sucedió esa noche ni muerto. Dentro había documentación, dentro de ese sobre, que apuntaría a una posible presunta financiación irregular del Partido Socialista y de la Internacional Socialista con cupos de petróleo. Ya se lo adelantó Miguel Ángel Pérez, de aquí de Libertad Digital, en exclusiva, por valor de 250 millones de dólares. Y Zapatero habría canalizado los fondos, presuntamente a través de cuentas en Rusia y testaferros. El juez le ha dado ya credibilidad al sobre. De hecho, lo ha incorporado a la pieza separada secreta que investiga esta financiación del PSOE y ha ordenado a la Guardia Civil analizar la documentación punto por punto. Además, se prevén comisiones rogatorias internacionales porque el origen de los fondos está en Venezuela. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital dicen que la declaración de Víctor de Aldama fue muy potente, muy fuerte y una bomba para Moncloa. De hecho, el propio Víctor de Aldama aseguró después en un vídeo que grabó desde su vehículo que teme por la seguridad. Pero también para aquellos que ahora qué van a decir cuando he entregado el sobre. Ahora ¿qué más? Porque ya está en manos de la justicia. Ahora, señora Abascal, que tanto se preocupaba por Ábalos y por Koldo, de cómo iba a estar su seguridad íntegra en la cárcel,
Yo todavía no le he escuchado al señor Abascal que soy el único que está haciendo algo por este país, el único que está haciendo algo por este país, y no es porque me eche flores, el único que está haciendo algo por este país. ¿Dónde está mi seguridad, señor Abascal? Pero el señor Feijóo lo mismo. ¿Dónde está mi seguridad? Porque no oigo a ninguno decir nada. Pero no solo el caso Koldo va a ser protagonista, también, ya lo hemos explicado, va a ser otro exministro del Gobierno, en este caso del otro bando, del Partido Popular, Jorge Fernández Díaz. Díaz estaba al frente del Ministerio del Interior cuando, según la Fiscalía, en el año 2013 se ideó desde la cúpula una ilícita operación policial de inteligencia para obtener pruebas del caso Gürtel que tenía, en este caso, el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Por cierto, tengo por aquí la portada del diario El Mundo, que pueden echarle un vistazo porque hoy publica en exclusiva el diario El Mundo precisamente una entrevista con Luis Bárcenas y dice literalmente: la operación Kitchen era imposible sin el conocimiento de las altas instancias del Partido Popular. Esto lo pueden encontrar en el diario El Mundo. Fernández Díaz estaba al frente del ministerio, como hemos dicho. Las pruebas las obtenía el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, que pudiesen incriminar al partido, también que podían incriminar a sus máximos dirigentes. Y el objetivo de esta trama era evitar que esas pruebas acabasen en manos del juez. Para llevarla a cabo y con el acuerdo pleno del entonces ministro, varios policías, entre ellos el comisario José Manuel Villarejo, contactaron con quien fue el chofer de la familia Bárcenas para hacer de confidente a cambio de 54.000 euros pagados con fondos reservados y su ingreso en la policía. Según dice la causa, con 40 años aprobó las oposiciones de policía. A ese confidente le llamaban el cocinero, apelativo que dio nombre a esta operación, a la operación Kitchen. Además, el del exministro, a partir del lunes también van a ser juzgados su número 2 en el ministerio, el exsecretario de Estado Francisco Martínez, y parte de la cúpula policial del momento. También pendientes de las declaraciones que hagan como testigos María Dolores de Cospedal y el propio expresidente del Gobierno del Partido Popular, Mariano Rajoy. Las polémicas de exministros son abundantes, como estamos viendo, de uno y de otro bando, pero también de ministros en activo, más concretamente del nuevo vicepresidente primero del Gobierno de España y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, porque esta semana OK Diario ha destapado un autoplagio de 28 páginas de su tesis doctoral. Cuerpo presentó su tesis en el año 2017 en la Universidad Autónoma de Madrid. Su tesis se titula Análisis y pronóstico macroeconómico, una investigación empírica. Es un documento de unas 112 páginas, pero el problema que ha destapado OK Diario es que en 28 de ellas, un capítulo entero, están copiadas literalmente de un artículo que él mismo, el propio Cuerpo, había publicado 5 años antes, en 2012, a través de Funcas. Y lo hizo junto a Pilar Poncela, es profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. El autoplagio consiste en reutilizar tu propio trabajo anterior sin citarlo. Coges el trabajo de antes y dices: voy a copiar este capítulo que me viene bien y lo meto también en esta nueva tesis. Bueno, pues eso es lo que ha sucedido. Al Partido Popular no le sorprende este tipo de comportamientos. Esther Muñoz es la portavoz del PP en el Congreso. Sí, he leído que parece ser que ha plagiado un artículo suyo propio sin decir que era suyo. Bueno, poco me parece, teniendo en cuenta que va a ser vicepresidente de una persona que plagió prácticamente entera su tesis, pues la verdad es que me parece poco. ¿Qué gravedad tiene esto? Bueno, directamente vamos a escuchar al periodista que lo ha destapado. En OK Diario, el propio Segundo Sanz es el que lo ha explicado en su medio. ¿Por qué esto es importante? El Gobierno, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, no hizo una tesis por compendio de artículos, sino una chapuza. Por mucho que algunos se empeñen en repetir una y otra vez la misma mentira. Para ser una tesis por compendio de artículos, Cuerpo debería citar los artículos publicados. ¿Pero dónde están? No lo hace. En ninguna de las 112 páginas de la tesis, Cuerpo cita estos artículos. Y para ser una tesis por compendio de artículos, Cuerpo debería haber publicado esos artículos en alguna revista académica de prestigio. Y esto tampoco lo hizo, porque el artículo autoplagiado de 28 páginas, un 25% de la tesis y uno de sus 4 capítulos, lo publicó 5 años antes como un documento de trabajo de Funcas, que era un laboratorio de ideas, pero no una revista científica. Y además, lo firmó junto a la que luego sería su directora de tesis. Lo que hizo Cuerpo es autoplagio y faltó a las normas académicas, por mucho que algunos se afanen en presentarlo como un pecado menor. Si fuera ministro en Alemania, de otra penitencia o castigo estaríamos hablando. Vamos con más asuntos. En el frente electoral, la noticia de la semana en Andalucía ha sido el giro que ha hecho la formación morada, los de Podemos. Después de meses diciendo que no,
Los morados han decidido integrarse en la coalición por Andalucía a última hora. Las bases de Podemos han avalado la negociación con un 81,4% de los votos en una consulta express de 24 horas en la que participaron casi 6.000 personas. El jueves Podemos se sentó con Izquierda Unida, Sumar, Iniciativa de Pueblo Andaluz y Los Verdes en una negociación, como decimos, a contrarreloj que duró mucho tiempo. Antonio Maillo, coordinador de Izquierda Unida, va a encabezar finalmente la candidatura. El promedio de encuestas sitúa al Partido Popular allí en Andalucía, a Juanma Moreno, en 56 escaños, es el 42,9% del voto, sería una mayoría absoluta cómoda. El Partido Socialista de María Jesús Montero cae a 28 escaños y el 23,4%, y en mínimos históricos estaría el Partido Socialista en Andalucía, con la que fue vicepresidenta primera del Gobierno de España hasta hace apenas unos días, que la ha sustituido Carlos Cuerpo. Vox sube en Andalucía hasta los 18 escaños y a la izquierda del PSOE la fragmentación sigue siendo letal. Por Andalucía y Adelante Andalucía se repartirían entre 3 y 7 escaños según las encuestas. Esto es lo que se está hablando de cara a ese 17 de mayo, poco más de un mes. Leticia Barquín, muy buenos días, que queda. Y bueno, la noticia pasa por ahí, ¿no? Por esa unión de Podemos en vista de los fracasos electorales que ha habido en las últimas elecciones. En los comicios lo hemos visto de Castilla y León, también en los comicios de Aragón, como la izquierda de la izquierda está quedando completamente absorbida por el Partido Socialista, ¿no? Buenos días. Podemos volver a disolverse en la coalición de Sumar en Andalucía. Ha sido necesario más de un día y medio de intensas negociaciones para que Podemos aceptar a claudicar e incorporarse nuevamente a la coalición electoral encabezada por el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maillo, e integrada por 7 formaciones. El principal obstáculo seguía siendo el reparto de los puestos de salida en las listas, y aún queda por ver cuál será finalmente la posición que ocupará Podemos. El severo descalabro electoral de los morados les ha llevado a asumir que su única vía de supervivencia política pasa por concurrir en coalición con otras fuerzas de la izquierda. Apenas 2 días antes del cierre de plazo, Podemos consultó a sus bases y obtuvo un 81% de apoyo para negociar con Izquierda Unida, un movimiento dictado más por la debilidad que por la estrategia, tras su desplome territorial en comunidades como Aragón y Castilla y León, donde no alcanzó ni el 1% de los votos. Un nuevo batacazo, y más en un feudo tradicional de la izquierda, podría ser letal para el partido antes de futuras citas electorales como unas generales con Irene Montero como candidata. De ahí que, pese al desgaste y las tensiones acumuladas, los morados se vean ahora obligados a rectificar y aceptar un acuerdo que hace apenas meses rechazaban. Este viraje puede marcar un precedente, ya que rompe de forma evidente con la estrategia que Podemos venía sosteniendo hasta ahora. Fuentes de la coalición aseguran que la incorporación de Podemos refuerza el proyecto y demuestra que por Andalucía es el espacio para el entendimiento. Gracias, Leticia. Esto es lo que ocurre en la izquierda. Pero en los partidos en el Partido Popular y en Vox siguen las negociaciones. Ignacio, en Extremadura, también en Aragón, también en Castilla y León, pero sin apenas cambios. Luego estará con nosotros en el espacio de tertulia nuestra compañera y corresponsal del Partido Popular, Maite Loureiro, donde le preguntaremos para ahondar más en este tema, pero es que de momento las cosas siguen completamente estancadas. Efectivamente, y además ha empeorado la relación, o así ha parecido, después de que los de Santiago Abascal la hayan acusado de la dirección del Partido Popular de prácticas de contrabandistas de ría para poner en marcha, dicen, la maquinaria mediática contra Vox. Definen a la cúpula del partido como un clan gallego, pero introducen una matización calculada al diferenciar entre la dirección nacional y los territorios, diciendo que la mayoría de los varones del Partido Popular no han contribuido a esos ataques mafiosos, dejando abierta la puerta al entendimiento en los territorios en plenas negociaciones. Como dices, en medio de estas turbulencias internas de Vox, con salidas como las de Iván Espinosa de los Monteros o Javier Ortega Smith, y de la polémica por los pagos a asesores de Santiago Abascal, la formación sostiene que hay muchos interesados en que Vox no continúe creciendo. En esa línea apuntan a determinados medios y subrayan que las cuentas son cristalinas. Con estos ataques dirigidos con nombres y apellidos, el Partido Popular ha dejado claro que no piensa entrar en ese juego y que no se van a confundir con el adversario. Dicen los de Alberto Núñez Feijóo que Vox busca un relevo en la derecha, mientras el PP apunta a un reemplazo en el gobierno. Un mensaje directo a los de Santiago Abascal de que no caerán en su pulso político y que seguirán concentrados en su objetivo de consolidar poder y avanzar hacia Moncloa sin distraerse con ataques cruzados. El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos. Dos no se pelean si uno no quiere. Por tanto,
Esto va de ser cada vez más demócratas y esto va de tener claro quién es el que está destruyendo las instituciones tal y como entre todos habíamos construido, y es Pedro Sánchez. Y si alguien no tiene claro que aquí al único que hay que sacar democráticamente, por supuesto, de la Moncloa es a Pedro Sánchez, que lo explique él o ella. En el Partido Popular lo tenemos muy claro. De los Santos también ha salido en defensa del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, su asesora, Mar Sánchez, y el secretario general de su partido, Miguel Tellado, los integrantes, según Vox, de ese clan gallego dedicado al contrabando de ría. Y en cuanto a don Alberto Núñez Feijóo, don Miguel Tellado y doña Mar Sánchez, pues ¿qué le voy a decir? Que no solamente son ejemplares, sino excepcionales en todo. De los Santos asegura que los ataques de Vox no afectarán a las negociaciones territoriales y que la política debe centrarse en el bien común, pero la realidad es que ambos partidos han protagonizado el enésimo choque en medio de las conversaciones y negociaciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León, y a poco menos de un mes de las elecciones andaluzas, aunque en esta comunidad, según las encuestas publicadas hasta ahora, no se necesitarán. Donde sí que van a ser necesarios ese entendimiento es a nivel nacional, en unas supuestas elecciones en las que PP y Vox tienen en su mano la posibilidad de hacer caer al gobierno de Sánchez, ya que vienen creciendo en las encuestas y la suma de ambos partidos darían para una amplia mayoría ante un PSOE, eso sí, que recupera con ese no a la guerra. La pregunta que hoy les hemos lanzado a nuestros oyentes tiene que ver con esos hechos cuanto menos vergonzosos que se produjeron en el campo del Español, en Cornellá, esta misma semana, el pasado martes, cuando empató a 0 España-Egipto. Un sector de aproximadamente los 35.000 aficionados que llenaban este estadio, el RCD Stadium, entonó durante la primera parte el cántico musulmán El que no vote. También se pitaron estrofas del himno del país antes del partido. Por la megafonía y los videomarcadores se pidió al descanso evitar este tipo de cánticos ofensivos, pero el público continuó. Bueno, pues esto es lo que gritaban continuamente. Los jugadores luego hablaron. Lamine Yamal, la estrella de la selección española, del FC Barcelona también, que profesa el Islam, fue el único jugador que no dio la vuelta al campo al final del partido para saludar a los aficionados. Se marchó directamente al vestuario. También hablaron más jugadores. Por ejemplo, Pedri criticó estos cánticos. Que no estamos de acuerdo con ningún cántico racista, no nos gusta y no lo apoyamos para nada. Creo que tenemos que ayudar entre todos para que eso se erradique de los campos de fútbol y bueno, desde aquí pues lo dejo. Bueno, vamos a conocer el análisis del jefe de deportes de esta Casa de Libertad Digital. Nos vamos a esta hora 8:41 a la redacción de deportes de Libertad Digital. Guillermo Domínguez, buenos días. ¿Cómo viste pues estos hechos y qué te parecieron? Muy buenos días. Muy buenos días, seguimos a vueltas todavía con la polémica de los cánticos racistas que se reprodujeron el pasado martes en el España-Egipto y lo que te rondaré, Morena, vamos a seguir todavía unos cuantos días más. Aquellos gritos, ya saben, de musulmán el que no vote, proferidos por 4 impresentables que se encargaron de manchar lo que tendría que haber sido un bonito espectáculo futbolístico a las puertas del Mundial del próximo verano en tierras norteamericanas. Decía el otro día Luis de la Fuente que el fútbol no es violento, sino que es el violento quien se aprovecha del fútbol y que estos violentos son igual de violentos, valga la redundancia, en el fútbol, en el teatro, en la parada del autobús o en el bar. Pues yo estoy de acuerdo en parte porque es el fútbol precisamente donde estos sujetos encuentran el principal espacio para desahogarse con estas expresiones racistas, xenófobas y en definitiva intolerantes e intolerables. Chapó también por el Cholo Simeone, que tirando de sentido común ha dicho que esto no es un problema de racismo en España, sino que es un problema social que se produce en todo el mundo. Es sobre todo una cuestión de educación y de respeto que desgraciadamente se ha ido al garete hace ya bastante tiempo. Y cómo no, el asunto llegaba también rápidamente a altas esferas políticas. El gobierno, como cabía esperar, no dudaba en atizar a la derecha, acusándola de racista y xenófoba, cuando curiosamente los mayores racistas y los mayores
xenófobos son sus socios de Junts, pero de esto es claro, no decimos nada. Y también ha llegado el asunto a Marruecos, cuyas autoridades no han desaprovechado la ocasión para hacer leña del árbol caído y pedir la final del Mundial 2030, asegurando que en sus estadios no hay incidentes racistas. El problema, Javi, es que esto va a seguir reproduciéndose día sí, día también, y si no, que le pregunten, por ejemplo, a Vinicius Junior. ¿Y la FIFA? ¿Qué dice de todo esto la FIFA? Pues después de haber celebrado un Mundial en Rusia, otro en Qatar y de haber condecorado a Donald Trump con un premio creado para la ocasión, no parece que unos cánticos racistas en un estadio español puedan tener grandes repercusiones de cara a un gran evento como es el Mundial de Fútbol. Muchas gracias, Guillermo. La comunidad musulmana de Melilla ha remitido una carta al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska, donde exige medidas urgentes para la agilización del tránsito peatonal y de vehículos en la frontera entre Melilla y Marruecos, ante las prolongadas esperas que se están registrando allí desde su reapertura en el año 2022. Paco Moleón está siguiendo absolutamente todas las noticias. Vamos a ver. Buenos días. La presión migratoria sigue acechando a España. Tal es el chantaje migratorio de Marruecos al gobierno de Pedro Sánchez que el Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska se ha visto obligado a reforzar el tramo de la valla de Melilla, donde 2.000 inmigrantes enviados por el país vecino intentaron cruzar en junio de 2022 de forma ilegal a España, poniendo en jaque la seguridad de nuestras fronteras. En contraste, coincidiendo a la vez con esta medida, la comunidad musulmana de Melilla, muy enfadada, ha exigido urgentemente a Marlaska, mediante una carta, que agilice los pasos fronterizos entre Marruecos y Melilla para pasar de forma más fácil y rápida a España. Los musulmanes quieren mayores facilidades y denuncian que estas demoras tienen un impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos. Incluso alertan de riesgos para la salud derivados de las largas esperas. El documento también señala que la acumulación de personas genera situaciones de tensión y deteriora la convivencia en la frontera, agravándose en épocas de mayor afluencia como son el verano o fechas señaladas. Esta exigencia ocurre en un momento de debilidad del gobierno de Pedro Sánchez, que cada vez es más rehén de las exigencias de los musulmanes y de Marruecos, que está intentando elevar su influencia política y religiosa en España mediante maniobras como la ya mencionada inmigración, con indultos a delincuentes e incluso con proyectos millonarios como macrocentros islámicos o los programas de árabe y marroquí en los colegios de nuestro país. Y esto sin olvidar la regularización masiva del gobierno, que quiere legalizar a más de 500.000 de inmigrantes por la vía rápida. El recibimiento a esta medida no ha podido ser mejor desde la parte de los extranjeros. Se ha podido ver en la ampliación del horario de consulados de varios países, como por ejemplo Marruecos, donde estuvo Libertad Digital y donde se pudo constatar lo muy agradecidos que están a Pedro Sánchez por su medida migratoria. Gracias, Antonio. Por cierto, respecto a la regularización de inmigrantes, lo llevamos en Libertad Digital, lo ha avanzado esta semana Carlos Cuesta. Fuentes policiales consultadas por esta casa dicen que el mecanismo de comprobación de los delitos de los extranjeros que se están acogiendo al decreto, a este decreto de regularización del gobierno, es prácticamente inviable. Ahora un oficio de la Dirección General de Policía, dependiente del Ministerio del Interior, certifica que el sistema es un coladero, literalmente un coladero, y pide a los agentes que intenten certificar la identidad de los inmigrantes que se encuentran en España de forma ilegal. La pregunta que queda en el aire es cómo se va a identificar a quienes han perdido o eliminado su documentación. El Gobierno ha regulado plazos de investigación o comprobación de un mes para certificar que la argumentación de los inmigrantes no es falsa. Y en caso de no haber respuesta, se impone de facto un silencio administrativo que beneficia siempre al inmigrante. El resultado es ese coladero brutal que definen las fuentes consultadas, que permitirá una entrada masiva sin control real de sus historiales penales. Eso es lo que nos dicen fuentes policiales. Bueno, y en economía, este martes el Ministerio de Hacienda ha publicado los esperados datos de recaudación de todo 2025, después de meses esperando el último dato que faltaba, el del mes de diciembre. Hasta noviembre las arcas del Estado habían ingresado la friolera de 301.355 millones de euros. Esto es un 10% más de lo que recaudó en el mismo periodo del año anterior. Un nuevo hito para el departamento que Ignacio acaba de abandonar
María Jesús Montero. Efectivamente, nunca antes el Gobierno había superado los 300.000 millones de euros de recaudación y ahora, tras conocer los datos de diciembre, nos encontramos con otra cifra histórica. A cierre del año 2025, el fisco se embolsó 325.356 millones de euros, lo que supone un 10,4% más y 30.622 millones extra respecto al 2024. IRPF, IVA, sociedades, patrimonio, estos son algunos de los impuestos que otro año más ha logrado que Hacienda supere sus expectativas a costa del contribuyente. En el caso del IRPF, los ingresos por el impuesto estrella de Hacienda crecieron este año un 10,1% hasta alcanzar los más de 142.000 millones de euros, lo que supone casi la mitad del total de la recaudación y 13.000 millones más que un año antes. En el caso del IVA, durante el último ejercicio, este tributo indirecto recaudó un 9,9% más hasta alcanzar los 99.000 millones de euros. Así vemos que la recaudación por IVA roza casi los 100.000 millones, otro éxito para los de María Jesús Montero. En el caso del impuesto de sociedades, los ingresos por este impuesto crecieron un 8,1% hasta situarse en los más de 42.000 millones. Por su parte, los impuestos especiales crecieron en conjunto un 4,3% hasta los 23.000 millones. Así, el nuevo ministro de Hacienda, Arcadia España, llega al ministerio con las arcas más llenas que nunca. Además de todo lo que está ocurriendo en Irán, también tenemos que fijarnos en Cuba, porque las autoridades de Estados Unidos han permitido la llegada de un buque petrolero ruso a la costa de Cuba, que llegó el pasado lunes, rompiendo así el bloqueo que Washington ha mantenido sobre la isla, sumida en una marcada escasez energética ampliamente exhibida por los apagones que está sufriendo día sí, día también. Es una de las noticias importantes también, ¿no? Cuba está ahí y según los expertos, después de Venezuela, después de Irán, Estados Unidos iría a Cuba. La Guardia Costera de Estados Unidos ha autorizado la llegada a Cuba del petrolero ruso cargado de crudo Anatoly, que podría proporcionar un suministro vital de energía a la isla tras meses de un efectivo bloqueo petrolero impuesto por la administración Trump, según un funcionario estadounidense informado sobre el asunto y citado por el diario que ha dado la noticia, The New York Times. De hecho, el petrolero ruso ha llegado con 100.000 toneladas de crudo, según informó el Ministerio de Transporte de Rusia, después de que Donald Trump afirmara que permitiría la entrada de ese petrolero debido a la necesidad de la población. Si un país quiere enviar petróleo a Cuba en este momento, no tengo ningún problema, sea Rusia o no. No nos importa que alguien se lleve un cargamento porque lo necesitan sobrevivir. No me molestaría, no va a tener ningún impacto. Cuba está acabada. Tienen un régimen nefasto, tienen un liderazgo muy corrupto y deplorable, y que reciban o no un barco de petróleo da igual. Prefiero dejarlo entrar, sea de Rusia o de cualquier otro país, porque la gente necesita calefacción, aire acondicionado y todo lo demás que hace falta. Mientras tanto, las negociaciones continúan entre ambos países para pactar la salida del régimen castrista de la isla caribeña. Las últimas noticias apuntaban a negociaciones bastante adelantadas, pero el intento de blanqueamiento de la dictadura cubana de hace unas semanas por parte de sectores de la izquierda, sumado a las insuficientes reformas anunciadas por el actual líder Miguel Díaz-Canel, han enfriado dichas conversaciones. Desde Estados Unidos, el secretario de Estado y encargado de estos asuntos ha vuelto a insistir en una semana en las claves necesarias para liberar Cuba. Cuba necesita dos cosas, reformas económicas y reformas políticas. No se puede arreglar su economía si no se cambia el sistema de gobierno, pero están en muchos problemas, no hay duda de ello. Y ya saben que tendremos más noticias al respecto muy pronto. También estamos trabajando en eso. El mensaje ha sido captado desde Cuba, por ello esta semana, y al estilo venezolano, la dictadura ha anunciado la liberación de más de 2.100 presos, en lo que la propia dictadura ha calificado como un gesto solidario, humanitario y soberano, enmarcado en el contexto de las celebraciones de la Semana Santa. Gracias, Ignacio. Son y 52. Antes de terminar, ayer nos quedamos en la zona media, ¿no? En la zona media por la capital, más o menos, por el centro de la península, por Madrid aproximadamente, con este sonido. A ver si ustedes lo adivinan. Escuchen.
Sí, efectivamente, de la Semana Santa. Seguimos nuestro recorrido en este domingo de Resurrección. En este caso nos vamos a ir a Cuenca, donde sus procesiones están recorriendo el casco histórico. También, bueno, en Castilla-La Mancha hay otras ciudades donde también se está celebrando, en Ciudad Real, por ejemplo, con su tradicional ruta de la Pasión de Calatrava, que además, por cierto, está considerado patrimonio cultural. María García es la directora de Radio en Albacete. María, conoces muy bien de lo que estamos hablando, porque Castilla-La Mancha está rodeado de, bueno, pues pasión vivientes, tenemos por un montón de sitios y un lugar, como no puede ser esta tierra manchega, para visitar en Semana Santa. Cuéntanos. Castilla-La Mancha encara el fin de semana grande de la Semana Santa y lo hace con algunas de las celebraciones más emblemáticas de la región. Tras días de procesiones, tambores y representaciones populares, llegan Sábado Santo y Domingo de Resurrección. En Cuenca, la intensidad continúa tras la madrugada de las turbas y su procesión al Calvario. Las procesiones del Sábado Santo van a recorrer el casco histórico declarado de interés turístico internacional en una ciudad que, como saben, es patrimonio de la humanidad con ese escenario único que nos ofrece. En Ciudad Real, pues la ruta de la Pasión de Calatrava sigue siendo uno de los grandes atractivos del fin de semana. 10 localidades del campo de Calatrava mantienen viva su tradición, con más de 20.000 cofrades y un patrimonio cultural que atrae cada año a miles de visitantes. En Albacete, Ellín y Tobarra continúan con el sonido inconfundible de sus tamboradas declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Sepan que en Tobarra el toque del tambor se mantiene hasta el Domingo de Resurrección. Lo hace completando sus 104 horas ininterrumpidas de toque de tambor. Y Toledo, pues nos ofrece uno de los marcos más sobrecogedores para las procesiones del Sábado Santo, con un casco histórico transformado por el silencio y su iluminación nocturna. Y en Guadalajara, pues todavía hoy se respira una de las representaciones vivientes más destacadas de la región en la localidad de Yendelancina. Como ven, pues Castilla-La Mancha vive un cierre de la Semana Santa con sello propio, donde la tradición, patrimonio y emoción colectiva siguen siendo uno de los grandes protagonistas. Y ojo, porque la costa mediterránea no se queda atrás, ¿eh? La Semana Santa alicantina está también declarada como bien de interés turístico nacional, tal y como nos cuenta nuestro compañero de Radio allí, Juan Enrique Monllor. Y hay que decir que la Semana Santa alicantina está declarada bien de interés turístico nacional. Y se vive con muchísima pasión y con muchísima intensidad, sobre todo el miércoles santo 1 de abril, ya que procesiona la Cofradía Sacramental del Cristo del Divino Amor y la Virgen de la Soledad, la Marinera, por las calles estrechas del casco antiguo, el antiguo barrio marinero de la ciudad de Alicante, donde los espectadores disfrutan de las saetas y sobre todo del Cristo del Divino Amor y la Virgen de la Soledad, como decíamos, de la Marinera, que procesionan el 1 de abril. Pero sobre todo el Viernes Santo, la Cofradía de la Sentencia de Jesús, protagonista también el Viernes Santo, al igual que la Hermandad Penitencial Mater Desolata o la Hermandad del Santo Sepulcro, además de la real y muy ilustre Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de la Santa María, que también procesiona y consalida en la Basílica de Santa María y también en la Concatedral de San Nicolás. Para el domingo, recordar que la resurrección el 5 de abril pues procesiona el Santísimo Cristo resucitado y el encuentro de la Virgen de la Alegría, con la salida de la Concatedral de San Nicolás a las 10:45 de la mañana y con un recorrido por las principales calles de la ciudad de Alicante, sobre todo la explanada y la zona principal de la Rambla Méndez Núñez de Alicante. Muchas gracias. En esta misma costa mediterránea nos vamos a ir hasta el Mar Menor. Murcia celebra su Semana Santa con un ambiente más festivo en el que destaca la familiaridad de los pasos y el reparto de dulces entre los más jóvenes, que además son precisamente esa juventud la que marca el inicio simbólico de, bueno, ha marcado, ¿no?, de esta Semana Santa en la región, con la procesión del Ángel, que es protagonizada precisamente por niños, por los propios niños. Durante este fin de semana, Murcia, Cartagena o Lorca se llenan de vida, con desfiles pasionales que destacan por su orden, su riqueza artística y momentos tan singulares como los bordados lorquinos o la procesión, bueno, procesiones muy buenas que tenemos allí. Vamos a conocer
Todos los detalles, José Francisco Díaz. La Semana Santa en Murcia se vive con una mezcla única de devoción, tradición y cercanía popular. A diferencia de otras ciudades, aquí las procesiones tienen un carácter más familiar y participativo, donde los nazarenos reparten caramelos y monas, creando un ambiente muy especial en las calles. Destacan los pasos de Salcillo, auténticas obras de arte barroco, y procesiones muy queridas como la del Miércoles Santo, los Coloraos, o el Viernes Santo, los Moraos, cuando varias cofradías recorren el centro histórico llenándolo de emoción y silencio. En total, la ciudad acoge alrededor de 17 procesiones durante la Semana Santa. Para este fin de semana, el ambiente ya está en plena efervescencia con triduos, novenas y actos preparatorios, además de eventos culturales del ciclo Murcia Sacra, que incluye conciertos y actividades religiosas por toda la ciudad. También destacan celebraciones como la Procesión del Ángel, protagonizada por niños, que marca el inicio simbólico de la Semana Santa murciana. En definitiva, Murcia vive estos días como una gran celebración colectiva donde la fe, el arte y la tradición llenan cada rincón de la ciudad. Gracias. Bueno, no se nos puede olvidar, por supuesto, irnos hasta Andalucía, concretamente Laura Montes. Estás en Sevilla. Laura, buenos días. Sevilla afronta el final de los días de pasión. Es un día de contrastes y de estampas singulares. Una de ellas la encontraremos en el cortejo de la Hermandad del Sol, cuya Virgen procesiona bajo un palio alejado de los cánones habituales sevillanos. La cofradía además este año estrena nuevas túnicas de nazareno. Pero sin lugar a dudas, la estampa del día será la procesión del Santo Entierro, que incorpora a una amplia representación tanto de hermandades como de autoridades civiles y militares. El broche final a la Semana Santa se pondrá este domingo a las 8:15 de la mañana, cuando salga la Hermandad de la Resurrección y ponga así el cierre a 7 días intensos de pasión en Sevilla. Gracias, Laura. Queda menos de un minuto para llegar a las 9. Antes un consejo, Ignacio. Efectivamente, porque invertir en oro con la seguridad y la garantía de Prosegur ya es posible. Compra oro real y tokenizado de forma online y con total transparencia todo el valor del oro físico con la liquidez de un activo digital. Lo pueden hacer en orolibertad.com. Podrás invertir en oro digital de forma segura, respaldado por oro físico custodiado en bóvedas de alta seguridad de Prosegur. Protege tu futuro con el valor refugio por excelencia. Visita ahora orolibertad.com y empieza hoy mismo. Siempre importante recordar que todo producto de inversión implica un riesgo. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Vaya semanita que tenemos por delante. Son las 9 en punto, hora menos en Canarias. Lo vamos a comentar todo con Hermenegildo Altozano, con Maite Loureiro y con Javier Venegas, para perdérselo. La trinchera de llamas es radio.